Hola, bueno, pues antes de irnos de vacaciones de Navidad, quería compartir una entrevista que me hizo Mar y esta vez explico mi historia, espero que os guste. Y nada, que no creo que tenga una historia especial, pero a algunas de vosotras me habíais dicho, ¿y por qué no cuentas tu historia? Y ahí va. Bueno, espero que os guste. Y felices vacaciones de Navidad, que vaya súper bien la entrada al 2024 y muchas gracias por seguirme, por estar ahí y por hacer que este proyecto personal, She Has a Voice, cada vez llegue más lejos y que una más personas. Gracias. Bueno, Qué nervios. ya estamos aquí, Eli, qué ilusión. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de entrar en tu iniciativa, que es tu iniciativa, She Has a Voice, cogiendo tu papel esta vez y siendo yo la que te interroga a ti, ¿no? Porque hace unos meses me interrogabas tú a mí. Y sobre todo, algo que pensaba mucho es, tengo que hacer preguntas muy poderosas, como Eli nos ha hecho a nosotras, para poder darle toda la visibilidad que Eli se merece, ¿no? Porque somos muchos los que te seguimos, somos muchos los que estamos súper emocionados con esta iniciativa y siguiendo tu trayectoria. Y quiero que, que des toda la visibilidad de todo tu recorrido desde que eras una niñita en Vilanova hasta donde estás ahora, que es mucho y vamos a hacerlo juntas. ¿Te apetece? Mucho. Y Mar, muchas gracias por proponerme hacer la entrevista. La verdad es que, mira, fue Laura Dubreuil que ya en la segunda entrevista me dijo, a lo mejor estaría bien que alguien te entrevistara a ti, pero tengo que decir que me daba un poquito de cosa porque pensaba, aquí síndrome de la impostora, pensaba, ¿quién se va a interesar, no? Por mi historia. Y no sé, me apetece hacerlo mucho contigo, Mar, que me Pues entrevistes. encantada. O sea que vamos a tratarlo desde las diferentes facetas que he tenido el lujo de conocerte, Eli. Porque desde la parte más personal hasta la parte más profesional y hasta tu faceta de voluntaria, que tú ya eres un referente en este sector de STEAM Woman y lo has demostrado. O sea que si te apetece, empezamos el viaje. ¿Eh? Vamos. Bueno, yo lo primero que pensaba era, bueno, ¿qué es Eli, no? ¿Cómo visualizo yo a Eli? Y quería empezar dándote mi visión de Eli, ¿no? Y yo a Eli la veo como una persona con un perfil tecnológico, pero a la vez innovador. De hecho, tú tienes una formación de ingeniera de base, pero en las diferentes facetas que he podido tratar contigo, tanto personales como profesionales, lo que reluce enseguida es lo que ahora llaman, para mí mal llamados soft skills, que son desbordantes en tu caso, porque normalmente cuando alguien pues piensa en un perfil de ingeniera, ya lo hemos visto por tu recorrido en She Has a Voice, que no es así, pero muchas veces se plantea pues, perfiles como mucho más fríos, más calculadores, con un camino muy dirigido, y en cambio tú estás demostrando que todos los caminos valen, tienes una capacidad de conectar y de innovar, y esto, para mí, uno de los factores claves en tu personalidad es tu alto nivel de empatía, pero empatía tanto personal, para ponerte en el lugar de las personas a nivel personal cuando alguien tiene una situación especial y cuenta contigo, siempre estás ahí, estás desde una perspectiva personal acompañando, pero también profesional. Tu empatía con el cliente es, yo creo que es una de las claves de tu éxito, ¿no? Y para mí son como dos pilares súper importantes, ¿no? Que te han permitido hacer este recorrido, ¿no? Yo, de hecho, tengo que decir que conocí a Eli en entorno profesional. Hace años, Enrico, en la empresa que nos unía, y entró en un programa de talento que el nombre de este programa describe perfectamente para mí el recorrido de Eli. Y el nombre de este programa es Bambú. ¿Y por qué describe perfectamente el recorrido de Eli? Lo describe porque el bambú es una planta que se planta y está muchos años sin crecer. Y de repente, a los 8 años, hace un crecimiento exponencial y ya no para de crecer. Y para mí, este es el recorrido que ha hecho Eli. Y no sé si tú te sientes identificada con esto, pero yo, cuando preparaba tu entrevista, pensé, yo la conocí en bambú y es que Eli es un bambú. ¿Qué piensas? Claro, es que si yo miro la Eli que salió de la universidad a la Eli que soy hoy, es que
bueno, no sé, yo creo que he crecido muchísimo a nivel profesional, obviamente, pero también a nivel personal. Y yo creo que me ha influido pues pasar por 3 empresas, por encontrar grandes mentoras como tú, Mar, ¿no? Como Miriam, que me habéis ayudado desde los inicios, y después la experiencia internacional de venirme aquí a Alemania. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Cómo era la Eli de pequeña, ¿no? Esa niña, hija única, en una familia de Vilanova, que, ¿qué sueños tenía Eli, no? No tenía una profesión que dijera, quiero ser, yo qué sé, médico. No, sabía que quería estudiar, que quería tener un futuro y que lo iba a dar todo, ¿no? Yo soy la primera en mi familia a ir a la universidad y vengo de una familia de currantes en todos los sentidos. Entonces, sabía que si quería tener un futuro, ¿no? Y no sé, a mí me marcó mucho ver a mi madre cuando yo era pequeña que se sacó las oposiciones y tenía que estudiar. Y eso quería decir levantarse a las 4 de la mañana para estudiar y se lo sacó como una campeona. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que siempre lo di todo desde el principio. Por ejemplo, en la universidad yo me he hecho ingeniera. Yo no era ingeniera cuando entré en la universidad. A ver, explícalo un poco, porque me ha gustado mucho. Sí, no sé, yo lo comparo con Joan, ¿no? Mi pareja. Joan es súper listo y es ingeniero. Yo creo que Joan pensaba como un ingeniero antes de entrar en la universidad. Yo no. Yo me tuve que hacer ingeniera. Tuve que hacer ese cambio, ¿no? Ese clic para aprender cómo piensan, cómo pensamos los ingenieros y las ingenieras. Y yo creo que esto lo he hecho toda mi vida. Soy lista, no soy tonta, pero me lo he tenido que currar mucho. Claro. Y no sé, yo creo que a mí me define ser trabajadora y luchar por lo que quiero y tardaré menos o más, pero lo sacaré. ¿Y por qué decidiste ser ingeniera? Tuve la suerte que en bachillerato, Paulina, mi profe de electrotecnia, nos llevó a Telecos, nos llevó a la UPC a Barcelona y nos enseñaron la universidad, bueno, nos presentaron pues a unos cuantos profes y la verdad es que Telecos pues fue una de las carreras que vi que tenía muchas opciones. Y aunque no entendía exactamente lo que quiere decir ser ingeniera de telecomunicaciones, y tengo que decir que después de acabar la carrera tampoco lo sabía del todo, vi que tenía muchas opciones y que al final pues todas esas asignaturas que en bachillerato, que en la ESO me gustaban, pues estaban relacionadas y dije, "Bueno, pues lo voy a intentar". Qué importante es el impacto de los profesores en esta etapa, ¿eh? Porque Sí, en el entorno de iniciativas STEM nos fijamos mucho en esa etapa de educación cuando las niñas toman las decisiones y, y vemos que ya a partir de los 6 años las niñas ya frenan su avance hacia perfiles tecnológicos, ¿no? Y cuando te encuentras con alguien como tú, normalmente el comentario viene dado o porque tiene un referente próximo familiar o porque han encontrado aquel profesor, aquella profesora que les hizo ver lo que querían ser y trabajar ese camino, ¿no? yo fui a un cole concertado porque mis padres querían que tuviera una buena educación, ¿no? Ujú, Y apostaron por ello. Y tuve muy buenos profesores, pero eran profesores que eran expertos en la materia, no profesores, ¿no? A nivel didáctico. Y cuando pasé a hacer el bachillerato, pasé a un instituto público. Y la verdad es que el cambio fue unos profes espectaculares, la verdad, que a día de hoy aún los veo y cuando hice cuando hice la presentación de proyecto final de grado me vinieron a ver. Yo creo que fue una promoción muy especial porque de hecho tienen nuestras fotos en los despachos y con mis amigas de instituto nos tienen ahí y cuando nos vemos pues nos vemos todos, ¿no? Mi grupo de amigas con los profes. Y yo creo que se forjó, bueno, sí, yo creo que una amistad muy bonita, ¿no? Y de tu generación, de esta etapa, ¿hubo otras mujeres que hicieron carreras tecnológicas? Lidia Serrano, que pasó por el podcast, que Lidia. es, Ujú, que es arquitecta bombera. ujú. Después Ana, que estudió farmacia. Bueno, Ana es amiga mía, pero es como, ¿no? Transgeneracional que se llama, porque mi madre y su madre iban juntas al mismo instituto y nos conocemos de eso.
Y después Marina, que estudió también química, física. Bueno, O sea sí, yo creo que que sí, realmente estos profesores impactaron en varios perfiles. yo creo que mucha suerte de que haya profesores tan brillantes y tan vocacionales en institutos públicos. Y un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque además te he visto, no he tenido el gusto de oírte tocar el violín, es esa combinación de tu perfil tecnológico con tu perfil artístico, ¿no? ¿Cuándo nace esta inquietud por la música? ¿De pequeña también? Pues con 6 años empecé violín porque un tío de mi abuela tocaba el violín y mi abuela me decía, ay, cómo me gustaba a mí cuando era pequeña, ¿no? Escuchar el violín. Y dije, "Va, pues lo voy a probar". Y algo que empezaba por únicamente 3 meses, pues acabó pues ya siendo mi instrumento, ¿no? De que decidí hacer pues la carrera musical con ello. Y empecé a los 6 años y estudios musicales los acabé pues hasta segundo de universidad. Y hice la escuela de música en Vilanova, después empecé conservatorio y acabé en el conservatorio el grado profesional en el Bruc, en Barcelona. ¿Y qué Sí. es para ti la música? Es que la música yo creo que me ha aportado el lado artístico y el lado creativo, que creo que, no lo decías, soy ingeniera, pero también me gusta mucho el tema de la innovación y yo creo que la música me ha permitido conectar con ese lado, ¿no? Y también conectar con otros perfiles. Y la verdad es que cuando vas a un conservatorio hay muchísimas personas que vienen de un perfil técnico o un perfil científico. Y no sé, yo creo que me ha aportado mucho, mucho, porque son muchos años muchas horas las que he Ya. dedicado, pero he conocido profesores brillantes, he podido tocar con gente espectacular y he podido explorar ese perfil, no sé, más artístico, más, no sé, diferente, yo creo. Y además la música te sigue allá donde vas, porque ahora hablaremos de tu salto internacional, pero en tu salto internacional la música te ha acompañado. En Múnich tú Sí. sigues tocando, o sea, es como aquel que se traslada y se apunta al gimnasio porque necesita, pues tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas a tu alrededor para sentirte como en casa, ¿no? Cuando haces este salto internacional. Yo creo que no necesito nada. Saber que hay esa conexión con casa, ¿no? Y ahora siento Múnich como casa, ¿no? Siempre digo, hay casa y después hay casa, casa. Casa, casa no es Vilanova, es pues en casa de mis padres, ¿no? Pero yo ya siento Múnich como casa, porque al final he forjado, ¿no? Una familia aquí, ¿no? También que no son mis padres, no son mis abuelos, pero sí que tengo amigos que sé que si necesito cualquier cosa están ahí, ¿no? Y para mí también son familia. Esto es como la típica expresión, ¿no? De amigos que son familia, ¿no? Pues, Sí, sí, y lo son. Y sí que, claro, yo cuando vine aquí a Múnich, una de las primeras cosas que fui es buscar una orquesta para tocar, porque no lo quiere dejar, ¿no? Y porque sé que, jolín, es algo que me ayuda a desconectar. Y aunque a veces me cuesta ir, ¿no? Después no me arrepiento ni mucho menos. ¿y te Y fue no fácil sé. encontrarla? Pues sí, es que Alemania con el tema musical es muy potente Claro. y hay muchas, bueno, es que aquí en Múnich hay un buscador de orquestas, Ah, qué entonces, guay. pero yo creo que también la música me ha ayudado mucho a nivel profesional. Es curioso también cuando miras los estudiantes de música y no sé, hay Laura Farré, ¿no? Que Laura es pianista, yo estudiaba con Laura en el conservatorio y si te fijas, la mayoría de los estudiantes que están en el conservatorio son muy buenos estudiantes en el cole, en el instituto. Y es básicamente porque tenemos que llevar nuestros estudios obligatorios y en paralelo dedicar todas las tardes y empiezas a hacer como malabares, ¿no? De dedicar muchas horas a los estudios del cole con los estudios del conservatorio, que a lo mejor pueden ser, no sé, 10 horas de clase a la semana, que son muchas. Muchas, muchas. Y empiezas pues a hacer malabares, ¿no? A cambiar de temas muy rápidos o temas de liderazgo. Claro, es que me acuerdo,
yo creo que con 16 años y era el primer violín de la orquesta en el conservatorio y con 20, sí, cuando acabé era el primer violín de la orquesta sinfónica. A lo mejor éramos como 60 personas. Mm, Y claro, pues yo creo que empecé a desarrollar mis habilidades de liderazgo ahí, la verdad. qué guay. Y de gestión del tiempo. Sí, total, total. Mi amiga Ana me dice, tú eres la Marie Kondo del tiempo. Pero bueno, aún me queda por aprender, ¿eh? Pero, Tienes toda la vida para aprender, hoy Kelly, sí. porque tú ya lo sabes por mí que la edad no te pone límites para aprender, al contrario, te da más oportunidades de aprender, que eso es súper importante. Yo siempre lo he dicho, sentirme junior con 58 años es lo mejor que me puede pasar. Pero tu salto internacional, que además yo me acuerdo que Uf, estabas conmigo en Rico y de repente Eli se va a nivel internacional, hace un salto, pero no hace un salto de compañía aquí, sino se va a Múnich, ¿no? Se va a Alemania. ¿Por qué esa decisión, ese salto internacional? Porque además, claro, yo pensaba el otro día, Jolie, claro, siendo hija única, en una familia en la que ella siempre ha estado próxima a sus padres y de repente decide hacer un salto y no es un salto profesional, sino que además es un salto internacional. Preparar esa salida, supongo que también la tuviste que preparar personalmente. Fue a uy, nivel... sí. Uy, yo creo que pasaron muchas cosas en paralelo porque estaba en Bambú. Y Bambú, ¿no? Como decías, me empezó como a despertar, ¿no? Y me acuerdo con Miriam, ¿no? Que hablábamos cuál es el siguiente paso, ¿no? Y sí que con Joan empezamos a hablar de ir fuera y fue cuando dije, bueno, pues a lo mejor ir fuera es el siguiente paso y me sirve, ¿no? También Ya, de proyección. Y empezamos a buscar trabajo, pero a nivel europeo. Fue la única restricción que pusimos y empezamos a buscar y yo creo que fue un poco el destino, la verdad, porque los dos encontramos trabajo en la misma ciudad con una diferencia de 2 o 3 semanas. ¿Y cómo gestionarlo? Fue difícil, tenía mucho miedo, la verdad. Ahora no se ve, ¿no? Como se dice, ¿no? A todo lo pasado parece fácil, pero fue muy difícil. Y yo me acuerdo que, jolín, ¿no? Hablarlo en casa y después, ¿no? De decidir, me voy, fue difícil porque me daba mucho miedo de dejar la familia, de dejar los amigos, porque ya tenía como la vida montada, ¿no? Por así decirlo, tenía un trabajo que me gustaba, estaba bien. ¿Qué más podía pedir? Me lancé un poco a la piscina. Fue de las mejores cosas que he hecho, aunque me daba mucho miedo, de las mejores decisiones. yo creo que cuando nos lanzamos a la piscina, normalmente después tienes esa sensación de decir, qué guay, lo he conseguido, ¿no? Que yo pienso Sí, que hay mucha gente eh, que se lo pierde por el camino, ¿no? Que por el miedo a romper barreras, a romper los moldes, ¿no? En los que estamos acostumbrados a vivir, que puedes, porque a veces dices, no, no es que tenga una vida cómoda o no, sino es a lo que me he acostumbrado, ¿no? Entonces, romper eso, abrir conversaciones para hacer un cambio, nos da un poco de respeto, ¿no? Pero cuando consigues hacer ese cambio, te debes sentir tan orgullosa, ¿no? El subidón sí. es, porque además ha sido un cambio con éxito, ¿no? Porque habéis tenido pues un buen recorrido, ¿no? En ese salto internacional. Sí, yo creo que ha ido muy bien, que podía haber ido muy mal, pero yo creo que aunque hubiera ido mal, habría aprendido muchísimo. Y todo lo que he aprendido aquí en Múnich, no sé, es que no tiene precio. Es que yo tuve mucha suerte cuando vine aquí porque vine a E.ON y E.ON, quien me contrató, Chris Carde, y él antes venía de Google. Y claro, no era, no es el típico alemán, es que no es ni alemán, es un americano que venía de Google y bueno, pues venía con la mentalidad de Google y hacer un equipo internacional. Entonces ya venía con otra perspectiva. Yo creo que si hubiera entrado en una empresa más alemana, ¿no? Con un liderazgo más típico alemán, yo creo que habría tenido una sensación diferente, pero ni mucho menos. Y claro, antes has hablado de Joan, ¿no? De tu pareja, que este camino internacional lo iniciaste con él
Y en este camino internacional se incorporó Bon en vuestra vida, ¿no? Y, ya tienes tu pequeña familia en El Múnich, hijo perruno. el hijo perruno, el hijo y el sobrino perruno, porque sé que tiene muchas tías que lo miman y lo cuidan, ¿no? Pero si tuvieras que decir a nivel personal y profesional, ¿qué te ha aportado este salto? A nivel profesional, yo te diría que a creérmelo. Y a nivel personal, a descubrirme. Porque yo creo que me he descubierto aquí en Múnich. Yo creo que el hecho de venir a Múnich, ¿no? De salir de casa, me permitió o me di la oportunidad de empezar a conocerme a mí misma. Algo que había empezado yo creo en Bambú, pero el hecho de estar sola aquí, ¿no? Y exponerte en otra situación, sí, me empecé a conocer a mí misma. Qué guay. Al principio un poco tarde, pero, pero ya tocaba. Es súper importante. Si no te conoces realmente, es imposible. No dejarás de ser un nombre y un apellido, ¿no? Nombre, Ujú. apellido, sexo, edad, estado civil, pero no, es que nosotras no somos eso. Eso no ni lo necesitamos en nuestra descripción. Y es muy importante el conocerse, ¿no? Para mí el salto del autoconocimiento es clave y da lo mismo la edad. Lo importante es llegar a conseguirlo, ¿no? Y además, a mí una de las cosas que me encanta de mi relación con Eli es que, claro, yo la conocí aquí, ella ha saltado internacionalmente. ¿Cuánto hace ya que te fuiste, Eli? 4 años. 4 años. Y yo creo que nuestra relación se ha intensificado en estos 4 años, con lo que Sí. es súper guay porque es como una sensación de que nuestro camino ha conectado y se ha hecho más fuerte y hemos tenido momentos súper chulos, ¿no? Y para mí uno muy especial fue nuestro hackathon, ¿no? Cuando pues surgió la oportunidad de participar en un hackathon, el de San Juan de Déu y el Hospital Boston de Niños, en un sector de salud, en un momento especial en mi vida y que te dije, Eli, tenemos esto, montas un equipo en Múnich, ya lo monté aquí, y nos unimos 6 mujeres STEM con toda la carga de la sororidad que aportamos las mujeres y fuimos a por ello, ¿eh? Y ganamos con nuestra solución squishy. ¿Cómo recuerdas esa etapa, ¿no? Porque fue una etapa, no fue un momento, porque el hackathon fue un fin de semana, pero hubo un previo, un post, y hasta hace poco hemos estado teniendo reuniones y conversaciones sobre squishy. Es que Squishy yo creo que fue muy, muy especial porque conectamos mucho entre nosotras y conectamos mucho con quien tenía que utilizar la solución. Entendíamos muy bien y yo creo que Marc, contigo, ¿no? Que estabas en pleno proceso con el cáncer, ¿no? Yo creo que fue una conexión, ¿no? A todos los niveles. Y, jolín, es que yo ese fin de semana me lo pasé bomba. Es que todos los temas de innovación me lo paso súper bien, pero ese fin de semana me acuerdo, ¿no? Que me acuerdo que iba con el pijama, hacíamos las reuniones y yo iba con el pijama puesto porque estábamos trabajando todo el día. Pero me lo pasé muy bien. Y yo creo que lo que más nos unía a todas era el propósito, ¿no? Saber lo que podía significar esa solución para, ¿no? Para todos esos niños y niñas que estaban en el hospital y que podíamos hacer que a lo mejor cuando estuvieran en el hospital lo pasaran mejor, ¿no? Y lo que me llevo fue el aprendizaje de dejarlo ir. Cuando vimos que ya no podíamos seguir, ¿no? Que lo dimos todo hasta el último momento, yo me llevo ese aprendizaje y me llevo esa última reunión que tuvimos, Mar, ¿no? Que dijimos, vale, hasta aquí, ¿no? Y aprendemos de eso y duele, ¿no? Porque le pusimos muchas ganas, pero yo creo que fue ¿no? un viaje muy bonito y también una realidad de lo que significa el emprendimiento, ¿no? Que lo hicimos desde una posición segura y cómoda. Qué bonito este mensaje, que te llevas el aprendizaje de dejarlo ir, porque aprendemos a coger,
pero no aprendemos a dejarlo ir, ni dejar ir a las personas, ni dejar ir los proyectos, y las cosas tienen su momento para dejarlas ir, ¿no? Y es súper bonito, me ha encantado. Yo había vivido mi relación con Eli pues un poco como mentora, un poco como inspiración dentro de mi modestia, pero en el proyecto Squishy descubrí dos puntos o tres claves de Eli para mí. Uno de ellos ya lo conocía, pero lo vi en todas sus facetas, que es la generosidad de Eli. O sea, cómo ella se posiciona desde la generosidad en cualquiera de las facetas, pero desde la generosidad discreta. O sea, y yo creo que es algo que describe tu trayectoria profesional y tu trayectoria para mí estelar, ¿no? Que has tenido, y es como desde una posición de generosidad discreta has ido creciendo y te has ido haciendo un espacio, ¿no? La otra es tu liderazgo. El otro día estaba en un evento y hablaban, una mujer maravillosa dijo, el liderazgo no es una posición, el liderazgo es un comportamiento. Y es verdad, o sea, hay gente que se piensa que son líderes porque tienen una posición determinada en la vida, en un entorno jerárquico de empresa, pero el liderazgo real es el comportamiento, no lo da una posición. Y en tu caso, lideraste el equipo de Fábula. Además, Ay, eres una persona que dejas hablar, dejas que todo el mundo haga su recorrido, pero tú tienes claro el recorrido, tienes la capacidad de coger la información de las personas, pero luego haces ese recorrido. Y en ese recorrido lideras consciente o inconscientemente, pero lideras. Y lo tercero que no descubrí porque ya lo sabía, pero sí que, sí que reforcé fue tu honestidad, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? Porque al final en nuestra vida la honestidad es un punto clave de crecimiento. Si no partes de una base de honestidad es imposible que puedas crecer, ¿no? Que puedas enriquecerte, que puedas enriquecer a los demás y que puedas ir creando, ¿no? jolín, Mar. ¿Lo sientes así? Claro, es que si lo dices tú, Y en este camino de dejar ir Squishy empieza a salir una estrella que es She Has a Voice, que es lo que te lleva, ¿no? A pensar en esta iniciativa mágica de visibilidad. a ver, She Has a Voice nace hace más de un año. Ujú, Empecé a publicar casi hace un año por primera vez, pero ya estaba, ¿no? Estaba haciendo el run run ujú. del podcast y yo creo que nace del autoconocimiento, de empezar el autoconocimiento, ¿no? Porque decidí que me quería conocer mejor, que quería trabajar aspectos personales, ¿no? Y empecé a trabajar con Patricia durante, pues, un año, sí, casi un año. Y yo creo que fue una de las mejores cosas que he hecho, conocerme a mí misma. Y yo sabía, cuando lo hablaba, ¿no? Con mis amigas, les decía, es que sé que desde, ¿no? El hecho de ir a una psicóloga, ¿no? De conocerme mejor, de trabajarme a mí misma, saldrá algo. Y nació el podcast. Pero yo creo que nació un poco como bambú, ¿no, Mar? Porque nació de conocerme a mí misma y de ver los referentes que me inspiraban y de las personas que, ¿no? que me hacen bien. Y en ese caso, pues te tenía a ti, Mar, ¿no? Miriam y otras mujeres que iba, ¿no? conociendo por el camino, que me inspiraban y que me daba cuenta que esas preocupaciones, ¿no? o esas reflexiones no únicamente me interesaban a mí, sino que interesaban pues a mis amigas, a mis compañeras, ¿no? Y de hecho, bueno, yo soy muy fan de podcast, también porque cuando saco a pasear el perro, pues escucho podcast. Y, y fue en un viaje volviendo de Italia, que iba conduciendo y le dije a Joan, he pensado que a lo mejor podría hacer un podcast y fue la primera vez que lo verbalicé, ¿no? Que le conté a alguien. Me compré una libreta, empecé pues, no sé, como a idear, ¿no? A poner nombres, a pensar temas
Y cuando hice los 30, Joan me regaló el micrófono y ya fue como, vale, ¿no? Y me acuerdo que le tuve que contar en la fiesta de los 30, pues tuve que contar por qué me habían regalado un micrófono, porque cuando lo abrí, mi madre me acuerdo que me dijo, pero esto que es para el trabajo, ¿no? Para que te, para que te oigas mejor. Claro, o sea, ¿quién se iba a pensar, no? Y tuve que contar. Y nació de la ilusión, pero también nació un poco de, no sé, con inseguridad, la verdad. Porque en ese listado inicial no os puse a ninguna de vosotras que conocía, pero no porque pensara que no podíais estar, sino con un poco de, no sé, de vergüenza, de inseguridad, de decir, a ver qué saldrá, ¿sabes? Y por eso las primeras invitadas no las conocía, porque pensaba, bueno, no, si sale una castaña, pues al menos que no sea con Mar, que no sea con Miriam, ¿no? Alguien a quien aprecio muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que me salieron invitadas al principio que una pasada. No sé, entrevisté a Concha Monge, la primera entrevistada, y fue una pasada. ¿Y qué fue lo más complicado? Sacarme ese miedo, esa inseguridad y decir, voy a empezar con algo que ni he estudiado para eso, Ya. que no sé cómo se hace, porque no tenía ni idea ni de cómo hacer edición, ni de cómo preparar una entrevista, nada, ni de redes sociales. Y aún estoy aprendiendo mucho de todo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que fue más sí, dejar ese miedo, esa inseguridad y decir, pues lo voy a intentar. Pero igualmente apuntaste a las estrellas, porque, o sea, yo cuando hago el recorrido por tu podcast, hay figuras que no todo el mundo hubiera llamado a su puerta para pedirle una entrevista. Y tú, ¿qué sentías, por ejemplo? Anne Schleicher, ¿no? Que es una mujer referente, está en Silicon Valley, que todas miramos hacia ellas, y muchas de las que has entrevistado, ¿no? Pero yo pensé, ¿cómo Eli ha contactado con Ana? ¿Cómo fue ese paso, no? Llamó a su puerta y le dijo, hola Ana, te quiero entrevistar, soy Eli, tengo su hija Savoys. Es que, bueno, pues casi, casi, pero con Ana surgió de la segunda entrevistada. Yo siempre pregunto, dame un nombre de una mujer referente, porque así saco nombres para las siguientes Vale. entrevistadas. Ujú. Y Laura me dio el nombre de Ana y la etiqueté en LinkedIn. Y Ana me puso un comentario, ¿no? Y le escribí un comentario. Yo ya seguía a Ana desde hacía tiempo y le pregunté, bueno, ¿no? En caso que te gustara venir al podcast o si conocieras de alguien, ¿no? Alguien de tu equipo. Claro, yo ni mucho menos pensaba que Ana Schlegel me diría que sí, ¿no? Porque, no sé, es alguien muy, muy arriba, ¿no? Y me dijo que sí. Me dio el gran aprendizaje de, aunque estés muy arriba, de tener esa generosidad, ¿no? Esa empatía con los que a lo mejor no están tan arriba. Ya. Y, y eso me lo he encontrado con muchas, ¿no? Que a lo mejor tienen o tenéis posiciones a nivel de empresa ya muy altos, pero que da igual, que al final somos personas, ¿no? Y tener esa empatía, esa generosidad, esas ganas de compartir, yo creo que dice mucho más que no el título que tengas en una empresa. Yo siempre le he dicho que en los entornos de las iniciativas que cambiaron mi vida, que siempre las llamo así, es donde he encontrado a la gente más generosa, porque al final todas y todos los que estamos ahí estamos dedicando una parte de nuestro tiempo personal para algo que creemos que es nuestro propósito, ¿no? Y que lo hacemos para impactar en positivo en una sociedad, en un entorno marginal, en una serie de, de situaciones, pero que lo hacemos de forma completamente altruista, ¿no? Entonces, ¿quién te vas a encontrar allí? Pues te vas a encontrar personas súper generosas. Pero la verdad es que algo que me ha sorprendido es que al final sí que está muy bien, ¿no? Cuando puedes entrevistar, ¿no? a mujeres que están a nivel jerárquico muy arriba, ¿no? Claro que es muy interesante, ¿no? Pero también a mí me hizo mucha ilusión a entrevistar a Lidia Serrano, que iba conmigo al instituto, ¿no? Ujú, ujú. Y me di cuenta, aunque la conozco desde hace un porrón de años, de la supermujer
que es Lidia, ¿no? Y cómo ha crecido y que sí, tiene 31 años, pero ha crecido muchísimo y creo que tiene una historia que puede inspirar a muchas otras mujeres. Estás abriendo tu scope o es que nunca te lo has limitado, ¿no? Eh, Sí que inicialmente quería que fuera STEM, ¿no? Que fuera de ciencia, tecnología, pero también quería incorporar temas de desarrollo profesional, ¿no? Porque, Mar, me acuerdo, yo qué sé, a mí me impactó mucho o me ayudó mucho cuando me comentaste tu experiencia en pedir un aumento de salario, ¿no? Y pensé, ostras, yo cuando lo comento con mis compis, todos estamos, no sé cómo pedirlo, ¿no? Qué miedo. Y pensaba, ostras, pues a lo mejor este es uno de los temas, ¿no? O cómo pides una promoción. Está muy bien que sepamos todas ahora qué aplicaciones tiene la ingeniería, pero también creo que es útil a saber cómo puedes avanzar a nivel profesional. para mí fue antes la visibilidad del talento femenino que el STEM. ¿Por qué? Porque yo en primera persona esa invisibilidad la viví primero, pero no porque fuera STEM o no STEM. Y yo creo que esto lo hemos vivido muchas mujeres en todos los sectores y lo seguimos viviendo o lo siguen viviendo muchas mujeres. Entonces tenemos que dar herramientas, tenemos que dar armas, tenemos que dar conocimiento, ¿no? A generar ese autoconocimiento para que las mujeres levantemos la mano y nos posicionemos pues en el lugar que nos corresponde simplemente, ni más ni menos. Pero la tecnología ha pasado a ser tan importante en nuestra sociedad que una forma de darnos visibilidad es pues ocupar posiciones de toma de decisión y las posiciones de toma de decisión pues van muy vinculadas a la tecnología porque la tecnología bueno, es el presente, no es el futuro. La tecnología ya forma parte de la mayoría de profesiones de muchísima gente. Sí, Entonces, pero la visibilidad del talento femenino es clave. Y por eso, para mí, uno de los éxitos de She Has a Voice es que has abierto, ¿no? Que lo que estás dando es visibilidad al talento femenino, ¿no? Independientemente del sector, sí que has hecho un foco en el sector STEM, pero estás abriéndolo a muchos sectores y a muchas facetas de la vida, porque yo en mi entrevista hablaba de mi proceso de cáncer, ¿no? Y era otra forma de dar visibilidad de otro de los procesos que podemos vivir muchas de nosotras, ¿no? Entonces creo que tu labor es súper importante, ¿no? Y el impacto es altísimo. Y bueno, aprendo de las mejores, yo creo, porque al final todas, la verdad es que me habéis inspirado a empezar con este proyecto y la verdad es que siempre digo que hacer el podcast es como hacer una masterclass, es hacer un máster cada capítulo, porque os escucho, después lo edito y lo escucho 200.000 veces. Y es como me va quedando ahí y pues, sí, es hacer un máster. ¿Y cuáles son los siguientes pasos de She Has a Voice? Empecé a abrir a las grabaciones. Creo que eso lo tengo que reforzar para que también, pues, no sé, ¿no? Creo que fuiste tú, Mar, que me dijiste es que cuando escuche el capítulo, a lo mejor tendría preguntas, ¿no? que hacer y al final estoy grabando pues 1 hora y cuarto, a veces 1 hora y media y lo acabo resumiendo en media hora, así que se quedan cosas por el camino, ¿no? Yo creo que también vivir, ¿no? La magia de la entrevista, ¿no? Y verlo, yo creo que eso es guay. Y después que me gustaría llegar a mucha más gente, la verdad. Y eso aquí pues tengo que empezar a buscar ayuda porque yo no soy experta en esto, ni mucho menos. Entonces sí que pues voy aprendiendo, pero sí que tengo que ver cómo darle un empujón. Me gustaría saber la Eli que empezó este camino y la Eli en la que te encuentras ahora. Con el podcast, Sí, yo creo que se mantiene una cosa que es la curiosidad y las ganas de aprender. Que eso lo empecé. Sí que creo que She Has a Voice es un proyecto de dar mucho, de compartir mucho, pero también yo estoy recibiendo mucho. La verdad, estoy aprendiendo muchísimo. Soy una privilegiada de poder pasar 1 hora y media contigo, con Ana Schlegel, con Priscila Bococo, con Mireia Calvo, con todas estas mujeres que pasáis y que puedo aprender y puedo hacer todas las preguntas que quiera, ¿no? Que eso es un privilegio. Pero yo creo que lo que ha cambiado es a lo mejor el reconocimiento externo, porque ahora, desde hace relativamente poco, es cuando empiezo a recibir feedback, ¿no?
o que a veces me escriben. Y eso al principio no pasaba, ¿no? Porque era algo muy, muy pequeño, pero ahora sí que recibo mensajes, ¿no? Recibí 2 mensajes que me han hecho mucha ilusión. Uno es de una mujer que me dijo que escuchaba el podcast cuando llevaba a su niña al cole y que lo escuchaba en el trayecto para ir al cole. Y pensé, jolín, qué guay, ¿no? Que a lo mejor estos mensajes de estas mujeres puedan hacer un clic o puedan hacer que esta niña tenga más información y conocimiento para decidir en su futuro con total libertad, ¿no? De saber que hay más cosas. Qué guay, ¿no? Eso. Y después otra mujer que me contó que estaba de baja de maternidad, no sabía si dar un cambio o no en su carrera profesional y que escuchar el podcast le había animado a tomar las riendas de su carrera y decir, va, a por todas. Y eso, jolín, es que me pareció, no sé, la magia del podcast, ¿no? Y creo que el podcast tiene magia de conectar a mujeres y que siempre os intento conectar. Sí creo que hay temas, ¿no? Que es, sí, que va más allá de hacer la entrevista, que creo que se está haciendo como una red de mujeres de sororidad. Pues venga, vamos a las preguntas cortas del final. ¿Qué mensaje de los que has escuchado te ha impactado más? ¿O te ha quedado más grabado? Uno que me dijo Mar Porras, me dijiste, ¿no? Que el tren de la vida no se para, ¿no? Cuando le dices, espera, ¿no? Que necesito un momento, que se va, ¿no? Después, no sé, Ana Schlegel, ¿no? Que me dijo, da gracias a tu equipo cuando menos se lo esperan. Eso me quedó grabado. Súper, súper importante. Pero después también mensajes como el de Visila, ¿no? Que me dijo la importancia de que las mujeres seamos mujeres escalera para otras mujeres. Si tuvieras que cerraras los ojos y buscaras un valor que pudiera definir a las mujeres que han participado en tus podcasts, ¿habría uno, dos, que dirías, este lo comparten todas ellas? Que las personas son más importantes que la tecnología. Cuando empezaba el podcast yo pensaba, me van a dar consejos de cómo gestionar proyectos, cómo gestionar empresas, conocimientos sobre la tecnología, de ciencia. Y al final todas esas frases, ¿no? En los posts en Instagram, en las publicaciones, siempre hago una publicación con el highlight, ¿no? de esa entrevista, con la frase. La mayoría de veces son frases sobre las personas. Y lo que te das cuenta, o lo que me di cuenta, es, sí, está muy bien hablar de tecnología, ¿no? De lo que hacen las empresas, pero al final es más importante hablar sobre las personas y cómo hacer que las personas creemos esa tecnología y trabajemos juntas. ¿Cuánto tiempo dedicas a She Has a Voice a la semana? Uf. Porque nosotros oímos el resultado, pero es muy importante poner en valor la implicación de tu tiempo personal, que seguro que es mucho. Pues yo creo que le estaré dedicando 10, 12 horas a la semana. Es pasión, ¿eh? Sí, no sé, yo creo que sale de dentro. Creo en ello y no sé, saldrá lo que saldrá, pero de momento a por todas. Si no tuvieras límites ni culturales, ni políticos, ni barreras de ningún tipo, ¿habría una persona que dirías, me encantaría entrevistarla? Hay dos. Hay Sheryl Sandberg de LinkedIn y después, claro, a grandes como, ¿no?, la astronauta Samantha Cristoforetti, ¿no?, que es una de las mujeres que está en la ESA, ¿no?, de las pocas mujeres en llegar al espacio. Sí, me encantaría. Y la última pregunta, ¿cómo te gustaría acabar esta entrevista? Pues dando las gracias, porque creo que dedicarme este tiempo a esta entrevista, Mar, que me estás haciendo, pero también, ¿no?, a todas las que me decís que sí y que creéis en el proyecto y ayudáis, ¿no?, y compartís y no tenéis miedo de lo que decía antes, de compartir vuestros achievements, lo que habéis conseguido, pero también vuestros miedos, lo que habéis aprendido, es de una generosidad brutal.
Así que daros las gracias a todas y a todos los que escuchan también el podcast, porque estoy muy contenta que un 30% de la audiencia son hombres, que es bastante. Así que, bueno, pues gracias a todos.